Hola, decíamos en el video anterior que el lenguaje SQL es un lenguaje tanto de manipulación de datos así como de definición de datos. Vamos a ver, utilizando PHP eh, lo que hemos dicho. Yo ya he desactivado desde aquí el Ajax, ¿verdad? Como ya se había mencionado en un video anterior, esto lo desactivo para poder ver todos los códigos que me lanza. Y voy a crear una nueva base de datos que se llame banco. Voy a elegir un cotejamiento específico que va a ser este Spanish de UTF. O sea, bajo estas acá y selecciono Spanish en UTF-8 y le doy crear. Y voy a ir copiando todas estas consultas que me lanzan, las voy a ir copiando por algún lugar acá donde sea. Entonces acá tenemos algo de descripción de datos, crear una tabla. Aquí dice crear una tabla banco, dice que default character set UTF-8 y acá le agrega toda esta cosa, ¿verdad? Pero básicamente de lo que se trata esto es de crear la base de datos banco, ¿verdad? Todo lo demás es adicional. Es decir, esta es la consulta básica. Crear database banco. ¿Cómo muestra el código SQL PHP Cada vez que yo hago una consulta, él muestra ese código acá arriba. Luego, como mencionaba en un video anterior, por ejemplo, nosotros desarrollábamos una aplicación en PHP. Normalmente se utiliza PHP para hacer programas que trabajen como SQL. Pues resulta que por ejemplo acá, a ver, acá nos permite generar código PHP para insertarlo en nuestro lenguaje de programación. Entonces vea lo que dice acá, $SQL es igual a esto. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Bueno, lo mismo que se hacía cuando yo lo colocaba, por ejemplo acá, ve que aquí dice $query y se coloca toda la consulta acá. Entonces básicamente eso es lo que está mostrando acá, un código PHP para hacerlo. Ahí tenemos uno para crear el banco. Ahora, ¿qué hago yo con ese código SQL? Por ejemplo, yo puedo colocar ese código acá en consulta. Vamos a salirnos acá, create database banco, por ejemplo, y aquí está. Yo puedo escribir el código acá. Ahora hay que tener cuidado ahora porque por ejemplo acá estoy dentro de la base de datos banco y SQL. No es lo mismo entrar a SQL cuando estoy en la base de datos banco que entrar a SQL cuando estoy acá en localhost, ¿verdad? Cuando yo entro a una base de datos y entro a SQL es diciendo que me ejecute código SQL para ahí. Aunque en general usted puede entrar donde sea y colocar el código SQL, pero para estar bien seguro de lo que está haciendo traten de entrar a la estructura donde están trabajando, ¿verdad? Luego, vamos a tratar de ejecutar este código para que veamos lo que pasa. Dice create database banco. Recordemos que ya existe una base de datos llamada banco. Si yo le doy acá a continuar me va a lanzar error y me va a decir no se puede crear una base de datos banco, ya existe. Y acá me lanzó un número y ese es el número del error. Entonces yo puedo por ejemplo rescatar este error. Can't create database banco porque ya existe, no se puede crear. Existe una instrucción de este lenguaje que por ejemplo usted le pone if not exists. Entonces esto evita que me salgan errores. Lo que está diciendo acá es que trate de crear una base de datos con ese nombre y que si no, bueno, que no me lance el error, no importa. Lo que yo quiero es que trate de crearla, ¿verdad? Por ejemplo, yo le doy continuar y dice que la consulta se ejecutó con éxito. ¿Por qué no me lanzó error? Porque trató de crear la base de datos banco, ya existía, entonces no hizo nada, lo que hizo fue tratar, y entonces eso sí lo pudo hacer con éxito, ¿verdad? Entonces ese if not exist es bastante útil por si queremos evitar errores. Es la misma función que tiene por ejemplo en este lenguaje de programación, el try catch, lo que hace es capturar los errores y continuar con el programa de cierta forma en caso de que no se logren realizar esas operaciones en específico. Pues eso es lo que se llama crear una base de datos, ¿verdad? Por otra parte, se puede hacer otra operación como tomar la base de datos acá y borrarla. Y ya tenemos otro código drop database. Y yo doy sí acá,
lo que hace es eliminar la base de datos, root database banco. Entonces vamos a rescatar ese código también. Esto lo que hace es eliminar la base de datos. Ahora sí, vamos a crear la base de datos a partir del código y vamos a crearla con este cotejamiento de una vez para que probemos que sirve todo desde acá. Ok, create database banco, etcétera, continuar, y dice que se ejecutó con éxito y acá está la base de datos banco. Entonces vea que hemos creado la base de datos sin necesidad de entrar aquí, darle acá a banco, no sé qué, y etcétera, ¿verdad? Sin estar dando todos esos clics, con solo copiar y pegarlo, consulta acá, ya se ha creado la base de datos. ¿Qué otra cosa podemos hacer con este lenguaje? Ok, vamos a crear, por ejemplo, una tabla. Vamos a crear una entidad acá de persona. Esto lo voy a hacer rápido para no gastar tiempo en lo que se llama un diagrama. ¿Verdad? Y a esa persona le vamos a colocar una fecha para lo que sea, no importa fecha, lo que sea. Vamos a colocar un nombre. Vamos a colocar un número, lo que sea. Y un identificador. Entonces van a ser mis 4 atributos para esta entidad, para esta tabla persona. Estos van a ser, todos van a ser monovalorados y van a ser simples. Ahí está. Entonces ahora sí, vamos a crear esto: fecha, nombre, número e identificador. Entonces nos venimos a la base de datos banco. Damos clic acá, dice número de columnas, dice crear una nueva tabla, personas, número de columnas 4. Vamos a comenzar por el identificador. Va a ser de tipo entero y va a tener como límite 6 números. No puede ser nulo. Y va a hacer, va a hacer una cosa acá, una clave primaria. Luego tenemos una fecha, un nombre y un número. En este caso el tipo de dato va a ser date y en este otro va a ser varchar. Le vamos a poner un límite de 50 y luego el número va a estar ahí común y corriente. Y vamos a acordar que el número, bueno, que el nombre no puede ser nulo, ¿verdad? Voy a colocarle un comentario a la tabla y le doy en guardar. Y vean, me ha generado todo este código de acá. Podemos ver que este código es un poco más complejo que estos otros que aparecen acá, ya que al crear una tabla tuvimos que definir varias cosas. En cambio acá crear una base de datos nada más teníamos que definir unos pequeños detalles. Toda esta consulta fue la generada con esa acción que realicé anteriormente. Entonces ve que dice create table banco.personas. Eso quiere decir que en la base de datos cree una tabla personas. Y luego lo primero que hace es agrega este atributo identificador, le pone el límite que habíamos dicho y agrega null. Eso quiere decir que puede ser null, aunque por defecto las clases primarias no pueden ser nulas. Entonces esto prácticamente que no sirve para nada porque este identificador no debe ser null, ¿verdad? Igual yo tuve que haber especificado que no fuera null ahí para que hubiera un poco mayor de congruencia. Por otra parte tenemos el atributo fecha, que es de tipo date, no null, y el nombre varchar. Básicamente todos se definen de esta forma, ¿verdad? Y un número int y al que no le puse ningún límite, ¿verdad? Como acá que le puse 6 y acá le puse 50. En este caso el número no lleva ningún límite. Sí, así que se han terminado de definir todos los atributos, se agrega una clave primaria. Acá viene primary key y dice que la clave primaria debe ser el atributo que se llama identificador, el cual agregué acá, ¿verdad? Hasta acá la consulta de crear la tabla y luego agrega dos cosas más. El motor de bases de datos, dice engine igual a InnoDB.
Los motores los veremos más adelante. Un sistema gestor de bases de datos puede tener varios motores. En este caso nosotros estamos utilizando el que venía por defecto, el InnoDB, ¿verdad? Y además le agregué un comentario a la tabla, entonces eso es lo que aparece acá. Si trato de crear nuevamente esta tabla utilizando código SQL y le doy en continuar, me va a decir que la tabla personas ya existe y me lanza un número de error. Podemos rescatar ese error acá también. Ven que el error básicamente es equivalente. No se puede crear la base de datos banco porque ya existe. Acá la tabla ya existe, pero los errores son diferentes, ¿verdad? Entonces cada tipo de consulta tiene sus tipos de errores diferentes. Es un lenguaje organizado. Y como habíamos hablado, si usted le agrega a la palabra no existe, si no existe, entonces ejecuta, trataba de crearla y si no se puede, y no se puede, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde tendríamos que colocar nosotros eso? Por ejemplo, esta create table comienza acá, abre paréntesis y termina acá y luego aparece acá. Entonces, tal vez podríamos colocar el if not exists acá al final, ¿verdad? No estoy muy seguro, podemos probar a ver qué pasa. No, dice que, pero que dice acá, tiene un error en su sintaxis SQL. Revise el manual que corresponde a su servidor MySQL y viene un conjunto de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando usted comete un error con su sintaxis, él le muestra ese mensaje para que usted no cometa ese error y revise su código MySQL a ver qué fue lo que falló. En este caso el error fue haber colocado este if not exist aquí. Tal vez si yo lo hubiera colocado acá, create table if not exist, ¿verdad? Le doy a continuar. Ahora sí, dice que su consulta se ejecutó con éxito. Entonces vea que yo llamé a create table if not exist y lo coloqué aquí después. Entonces eso lo que quiere decir es que usted puede utilizar if not exist a la hora de crear tablas y a la hora de crear otro tipo de registros y evitar que el proceso, que el procedimiento se colapse o que el programa se caiga porque está tratando de meter datos que no debió, ¿verdad? Es una forma de evitarlo, if not exist. Entonces, podemos también tener respaldado esto para ver cómo es que se realiza la consulta. Ahí está. Por otra parte, a veces nosotros podemos decir no, y la tabla de personas a mí realmente no es algo que me vaya a servir así como que mucho. Entonces me la voy a volar. Le coloco eliminar. Entonces acá dice drop table personas. Si le voy acá en sí, ahí está. Eliminó la tabla de personas. Entonces esta es la forma en la que se eliminan las tablas. Voy a colocarlo acá. Drop table. Vea que en el caso de eliminar una tabla es drop table. En el caso de eliminar, por ejemplo, el banco, perdón, una base de datos, entonces drop database. Hay que especificar eso. Voy a crear nuevamente la tabla utilizando el código SQL. Acá está. Y ahora lo que voy a eliminar es una columna. Bien, continuando, vamos ahora a eliminar una de las columnas. Para la tabla personas se crearon 4 columnas: identificador, fecha, nombre y número. Vamos a eliminar la columna de número y vemos un código que aparece acá: alter table personas drop número. Vamos a almacenar este código en alguna parte. Ahí está. He dejado eso pendiente ahí. Bueno, ya hemos visto diferentes operaciones. Acá vamos a realizar tal vez estas mismas operaciones, pero de forma en conjunto. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted lo que quiere es crear, a ver, dos tablas? Tal vez podría ser. Acá tenemos
No, acá solo se puede crear una tabla por vez. Lo que pasa es que cuando usted escribe código en SQL, usted puede crear varias cosas a la misma vez. Esa es la ventaja que tiene escribir con consultas SQL. De hecho, usted puede crear toda su base de datos y después guardarla como código SQL, por lo que después usted simplemente tendría que importar ese código o pegarlo aquí, y al darle a aceptar se crearía toda la base de datos y también el usuario, las tablas y todo, ¿verdad? Entonces existe una ventaja a utilizar el código SQL para ese tipo de cosas. Ahora vamos a insertar la tabla. Supongamos que nuestro modelo era originalmente así, entonces ya hemos perdido el número. Vamos a volver a colocarlo ahí para que, a ver, indicador, columna, insertar con una nueva fila. No es insertar, ¿verdad? Es que acá tengo la estructura. Me entro a salir de acá para dejar claro cómo es. Entro a la base de datos banco, después entro a la estructura y quiero crear una nueva columna. Quiero un índice. Vamos a entrar a la base de datos banco. Crear nueva tabla, pero yo lo que quiero es crear una nueva columna. En estructura. Agregar una columna al final de la tabla. Aquí ya viene, vean. Agregar una columna al final de la tabla, al comienzo de la tabla, después de identificador. Yo lo quiero agregar al final de la tabla, después de nombre. Le doy en continuar acá. Y me va a salir el nombre de la columna. Le voy a colocar número tipo int. Y vamos a poner que sea no nulo, por ejemplo. Vamos a ver qué más le puede hacer. Vamos a guardar. Y vemos cómo es que se puede agregar una columna. Este comando alter table lo que realmente significa es que usted toma una tabla que ya fue creada y, por ejemplo, le elimina una columna. Por ejemplo, para eliminar una columna se utiliza drop y el nombre de la columna, y para agregar una le agrega acá número y le empieza a especificar varias cosas, ¿verdad? Que si es la clave primaria y que si es tal cosa, etcétera. Bien. Por otra parte, tenemos unas operaciones que no hemos visto, que son las operaciones de lenguaje de manipulación de datos, por ejemplo, inserción de información. Entonces vamos a ver cómo es que se maneja acá. Acá tenemos que cada registro de la tabla tiene 4 elementos: identificador, fecha, nombre y número. Entonces vamos a agregar acá. Nos da para que agreguemos esos valores: identificador, fecha, nombre, número. Entonces, por ejemplo, el identificador lo colocamos en 0. La fecha la podemos seleccionar de acá, un calendario desplegable. Ok, después acá el nombre. Aquí número, vamos a poner un número ahí, cualquiera. Y ahora le doy acá en continuar. Y acá tenemos la forma de insertar a través del lenguaje SQL. Observe que este bloque que tenemos acá decía LDD. Vamos a abrir otro bloque por acá. Que diga LMD. Colocamos y vemos que para insertar un dato se coloca por ejemplo, el nombre de la base de datos, punto, nombre de la tabla, y acá se indican los campos que se van a colocar y acá los valores que se le va a dar a cada campo.
Asimismo, usted puede modificar esos valores una vez que sea insertado. Cuando se inserta desde acá, por ejemplo, usted puede insertar desde acá, ¿verdad? Fue lo que hicimos. Y ya cuando está insertado un valor, aparece examinar aquí. Esta otra consulta que aparece acá es la que muestra a todos los registros. Por ejemplo, aquí dice select asterisco from personas y dice limit 0,30. Esto es una operación de selección y esto es una operación de inserción. Las operaciones de selección lo que hacen es mostrar a los elementos de la tabla de determinada forma. Por ejemplo, si yo coloco esto, él me va a mostrar a todas las personas. En este caso, por ejemplo, si fuera en Alajuela, me mostraría a todas las personas, ¿verdad? Ordenadas en el formato que aparece acá, identificador, fecha, nombre y número, ¿verdad? Y acá tiene un límite que dice que me muestra los registros desde el registro 0 hasta el registro 30. Ahora, si yo quiero los siguientes 30, tendré que colocar acá que me muestre del 31 al 40, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Bueno, la cosa es que estaba estableciendo ahí intervalos y ahí le va mostrando poco a poco. En este caso, solo va a mostrar uno porque es el único registro. Este registro, aquí están los datos, como vemos, se puede eliminar, se puede modificar. Vamos a modificarlo acá. Modificamos el valor y le damos en continuar. Y aquí ha lanzado este lenguaje, ha lanzado esa consulta ahí. Entonces vamos a guardarlo por acá. Y update lo que hace es actualizar la información. Dice update banco.personas set fecha igual a esto, donde personas.identificador es igual a 0, ¿verdad? Así es como entonces tenemos una operación de inserción, de selección y de actualización. Nada más nos falta la operación de borrado. Para borrar un elemento, pues lo seleccionamos acá, seleccionamos el registro que dice borrar acá. Y aquí dice realmente desea borrarlo, ¿verdad? Muestra la consulta que en este caso utiliza delete. Al darle a aceptar, bueno, en este caso no me ha mostrado la consulta aquí del código de delete y todo eso. Vamos a tratar de que nos muestre ese código. Vamos a insertar otro elemento en la tabla de personas. eh, Nombre. Le damos en continuar y ahí me lo insertó. Entonces venimos a examinar y ya está Oscar Chavarría Porras. Para que me muestre el código, antes le di aquí borrar y no me mostró el código de borrado. Para que me lo muestre, lo selecciono acá, me vengo a esta fila y le doy borrar. Y ahí está. Voy a copiar este por aquello que no me lo muestre después. Delete from bancos, etcétera. Personas, where personas, identificador igual a 0. Ahí está. Por ejemplo, no me lo mostró aquí, pero me lo mostró ya para poder copiarlo en esa ventana que apareció ahí. Bien, otra cosa que podemos hacer es copiar tablas. Vamos a realizar esa operación para que se vea cómo es el asunto. Entramos a la base de datos banco, damos clic en personas y damos copiar, pero aquí no está. Más bien vamos a entrar a la tabla personas. Ahí estamos dentro de la estructura y vamos a venir a operaciones. Y aquí viene una serie de opciones que podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a dice mover la tabla, no sé qué. Aquí está, copiar la tabla a base de datos punto tabla y le vamos a colocar el nombre personas 2. Y vean, acá viene una serie de opciones que por ejemplo dice qué es lo que usted quiere copiar, solo la estructura y los datos o solamente los datos. Entonces vamos a hacer, es la que viene por defecto, es estructura y datos. Le damos acá, realizar una serie de opciones que realmente lo que significan es copiar esa base, copiar esa tabla
para tener dos iguales, ¿verdad? Solo que con diferente nombre. Aquí está, copiado tabla. Esta misma operación se puede extender a las bases de datos. Si yo vengo a localhost y quiero copiar una base de datos, entro a la base de datos banco y vengo acá donde dice operaciones y luego acá, me imagino que viene, aquí está copiar la base de datos A y viene exactamente el formulario de la otra, de copiado de tablas, pero con otro formato. Entonces vamos a colocar banco 2, que yo lo ponga en mayúsculas me lo va a pasar a minúsculas, entonces eso no importa. Y aquí está, estos son copiados de una base de datos. Esto es como una combinación entre lenguaje de manipulación y lenguaje de descripción, porque me está copiando, vea, acá está utilizando lenguaje de eh, descripción de datos, create table, primary key engine, no sé qué, y acá me está mostrando una operación de manipulación de datos. Esta es de definición y esta es de manipulación. Entonces vea que una misma consulta usó el lenguaje de manipulación y el lenguaje de definición. Lo hizo para poder copiar la base de datos. Bueno, vamos a volver a la base de datos banco. Bueno, estamos aquí. Vamos a entrar a la tabla personas, por ejemplo. Ahora vamos a operaciones y vamos a renombrarla, a cambiarle el nombre. Dice cambiar el nombre de la tabla A y vamos a colocar personas 0. Tabla de personas 0 vamos a colocar en el comentario y al darle continuar, acá está, alter table personas 0 comment igual tablas personas comment. Acá parece que no aparece la operación de renombramiento, solo la operación del comentario. No muestra cómo fue que renombró la tabla. Otra cosa que podemos hacer es mover una tabla a otra base de datos. Por ejemplo, acá tenemos, volvamos a las bases de datos. Tenemos una base llamada banco que tiene las tablas personas 0 y personas 2. Y tenemos a la otra base de datos que tiene personas y personas 2. Entonces podemos mover la tabla persona 0. Entramos a persona 0, le damos operaciones. Después le damos mover tabla a otra base de datos y la movemos a banco 2. Luego le damos acá en continuar y vea que utiliza rename. Uno puede a veces confundirse y pensar que rename en realidad es esto es lenguaje de manipulación de datos, de definición de datos más bien que diga. La operación rename, como estaba diciendo, lo que hace más bien es como hacer una copia. Por ejemplo, si se quiere cambiar el nombre de personas 0 a otro nombre, personas 1, entonces lo que tiene que hacer es crear una nueva tabla llamada personas 1 y copiar todo el contenido de personas 0 a personas 1 y después borrar personas 0, ¿verdad? Entonces renombrar una tabla es un conjunto de operaciones ahí resumidas, pero casi nunca es renombrar simplemente la tabla, sino es mover datos y crear nuevos, ¿verdad? Eso es un renombramiento. En este caso hemos trasladado la tabla persona 0 a a la base de datos banco 2. Antes estaba en la base de datos banco y ahora pasó a banco 2. También podemos renombrar las bases de datos. Bueno, ya he hecho tantas operaciones que ya la verdad no sé si eso ya lo hice, pero vamos a colocar acá renombrar la base de datos. Acá está y pongo banco 0 por ejemplo. Si le doy continuar, entonces aquí está create database. Vea que en lugar de renombrar simplemente la base de datos a banco 0, tuve que hacer varias cosas. Creó una base de datos banco 0 vacía, luego renombró banco personas 2 a banco 0 personas 2 y después eliminó la que estaba originalmente, la
base de datos banco. Entonces esas operaciones de renombramiento y todo ese asunto en realidad lo que hacen es destruir y reconstruir datos nuevamente. Bien, aquí tenemos una serie de códigos ya que puede servirnos para comenzar a crear una base de datos. Ahora faltaría, por ejemplo, mostrar cómo es que se realizan las relaciones. Tenemos acá, por ejemplo, en la base de datos banco 2 persona 0 y persona 2. Entonces si entramos a persona 0 y vemos la vista de relaciones acá, podemos establecer una relación entre, por ejemplo, la relación interna dice banco 2 personas identificador, y acá viene algo que dice clave foránea. O se puede colocar, por ejemplo, persona 0. Entonces estaríamos utilizando una clave foránea en la base de datos persona 0 que apunte a la clave primaria personas punto identificador. Entonces acá también una serie de opciones que permiten modificar el comportamiento en el que se va a llevar a cabo relación. Y dice que elegir la columna mostrar. Acá se puede elegir una columna mostrar en relación o algo así, ¿verdad? Al parecer. Entonces, por ejemplo, podemos seleccionar nombre, podemos simplemente dejarlo así vacío y le damos guardar. Si me suponía que en realidad iba a hacer eso porque esto no lo he hecho yo, lo he hecho pocas veces. Ha lanzado un error, pero me ha lanzado el código aquí, que era lo que yo quería. Dice que ha alterado la tabla persona 0 y le ha agregado una clave foránea, foreign key, identificador, reference, banco 2, persona 0, on delete, restrict, no sé qué, verdad, y manda un código también que era aquellas otras opciones que venían aparte. Esto es entonces agregar una clave foránea. Esta acción que aparece acá realmente es establecer una relación, ¿verdad? Normalmente las relaciones se establecen de dos en dos, como ya se ha explicado en videos anteriores. Entonces esto es una relación binaria entre la tabla persona 0 y la tabla, ¿cuál otra es? Persona 0. Alterar una tabla. Vamos a ver. Eso está raro porque alterar la tabla persona 0 y que le agregue una clave identificador que referencia a persona 0, ¿verdad? Como que no. Tal vez por ahí viene el error. Tengo a personas, identificador y después a personas. Vamos a colocar personas 2, más bien. Bien. Y en este caso vamos a seleccionar algo acá, así. Bueno, acá dice que su consulta se ejecutó con éxito. Esto quiere decir que ahora tenemos una relación entre persona 0 y persona 2. Que en persona 0 hay una clave foránea, identificador, que hace referencia al atributo identificador en la tabla persona 2, ¿verdad? Entonces por ahí ya tenemos una relación. Podemos entrar a persona 0 y supongo que si se le dan vista relaciones vamos a poder ver, ahí está la relación. Podemos establecer otra relación, recordando siempre que este tipo de estructura de las relaciones es por clave. Entonces podríamos, por ejemplo, volver a agregar otra, pero tendríamos que utilizar otras tablas. ¿Ve? Aquí si no se ha definido en ningún índice, ya estamos utilizando el índice identificador para establecer una relación. En ese caso habría que realizar todo un ejemplo práctico donde se muestre cómo es que se realizan estas operaciones para crear relaciones. Pero en fin, en general eso es el código SQL, que eso es lo que trata este video. Tenemos una serie de herramientas acá que realmente lo que hacen al final de cuentas por detrás de esta aplicación es ejecutar consultas SQL. Así que prácticamente podríamos olvidarnos de toda esta interfaz y trabajar todo desde acá, ¿verdad?
y estaríamos haciendo un papel como más o menos como lo de ser un analista, ¿verdad? Por ahí venía el esquema ese. Tenemos haciendo el papel o de administrador o de analista. No lo sepa, ¿verdad? ¿Dónde viene ese esquema que viene? Aquí está, ya lo encontré. Acá estamos, estaríamos escribiendo código SQL y los únicos que pueden escribir ese código directamente en el sistema gestor de bases de datos son los usuarios sofisticados, los analistas y el administrador de la base de datos. Así, para finalizar, cuando estamos creando tablas, moviéndolas, renombrándolas, creando nuevas columnas, eliminando otras, eliminando bases de datos, actualizando, por ejemplo, ya no queremos que una columna se llame nombre, sino name o cosas así. Esos son lenguajes de definición de datos, estamos definiendo los datos y toda esa información posiblemente termine guardándose en el diccionario de datos. Mientras que las consultas de lenguaje de manipulación de datos lo que hacen es llenar las tablas. Apenas hemos visto unas cuantas consultas de lenguaje de manipulación de datos. Y esas son más accesibles para todo, ¿verdad? De hecho, las personas que entran a las páginas web y todo esto, por ejemplo en Facebook, realizan estas consultas LMD, solo que no las realizan directamente, sino que las realizan a través de interfaces de aplicaciones, que lo que hacen acá es entran a un código objetos de los programas de aplicación y luego entran acá, bueno, pasan de ese código objeto a una consulta LMD. Ves que tienen que, para un usuario normal ejecutar una consulta LMD, tiene que pasar primero por el código objetos de los programas de aplicación que viene desde los programadores. Acá verán, ve cómo se une todo y de acá baja aquí, después baja aquí y ahí se va conectando todo. En nuestro caso solo el administrador de bases de datos puede utilizar el lenguaje de definición de datos. Entonces las consultas que realizan los analistas son solo para manipular los datos, no pueden crear nuevas tablas ni crear nuevas bases de datos ni nada. Entonces básicamente nosotros estamos haciendo ese papel de administrador de bases de datos.